El valle celebra la aparente victoria, pero la calma dura exactamente 48 horas. Después de la audiencia internacional, algo inesperado sucede. Los servidores donde estaban almacenadas las pruebas comienzan a ser atacados digitalmente. No es un simple hackeo, es una operación coordinada. Alguien quiere borrar todo rastro. Tomás detecta el ataque a tiempo, pero descubre algo aún más inquietante. La intrusión no proviene del equipo del arquitecto, proviene desde dentro del país. Victoria recibe una advertencia confidencial. Una nueva figura poderosa ha entrado en escena. No busca conquistar el valle como el arquitecto, busca algo más peligroso: controlar la narrativa. Mientras tanto, Adriana intenta mantenerse fuera del foco público, pero una filtración explosiva cambia todo. Aparece un video editado que la acusa de haber manipulado información durante la audiencia internacional. El clip se vuelve viral en cuestión de horas. Numeral Adriana miente comienza a hacer tendencia. El valle vuelve a dividirse, pero esta vez no es por poder económico, es por confianza. Adriana enfrenta el golpe más personal hasta ahora, no puede demostrar fácilmente que el video está manipulado, y el silencio empieza a dañar más que cualquier ataque financiero. En paralelo, el arquitecto solicita una declaración pública desde su residencia vigilada. Contra todo pronóstico, niega estar detrás de la campaña digital, y por primera vez parece decir la verdad. Entonces aparece el nuevo jugador. Nombre en clave: La Sombra. Una estratega experta en guerra mediática. Su objetivo no es destruir Valle Salvaje, es usarlo como experimento social para demostrar que ninguna comunidad puede sostener unidad cuando la desinformación entra en juego. La Sombra lanza una segunda ola de contenido: audios falsificados, documentos alterados, rumores sobre traiciones internas. Incluso si se desmienten, el daño psicológico ya está hecho. Victoria propone confrontar directamente la campaña con pruebas técnicas. Tomás sugiere rastrear la fuente digital, pero Adriana toma otra decisión arriesgada: aparecer en vivo, sin guión, sin protección. En una transmisión cruda, responde cada acusación mirando directo a la cámara. No habla como líder, habla como persona. No necesito que me crean por lealtad, necesito que cuestionen todo, incluso a mí. Ese momento se vuelve viral por razones opuestas a la campaña. Numeral Valle piensa se convierte en tendencia. La Sombra no esperaba eso. Su estrategia se basa en reacción emocional inmediata, pero Adriana obliga al Valle a frenar, analizar y verificar. Tomás finalmente rastrea el origen digital a una red privada vinculada a consultoras internacionales de manipulación política. No es solo un ataque al Valle, es un modelo de prueba para futuras intervenciones sociales. La revelación es brutal. Valle Salvaje no es el objetivo final, es el laboratorio. Mientras tanto, el arquitecto solicita reunirse con Adriana. Encuentro inesperado. Él le confirma algo clave: La Sombra fue antigua aliada suya, más radical, más fría. Cree que el poder no se toma con dinero, se toma con percepción. Si no la detienes ahora, el Valle no caerá por economía, caerá por paranoia. Adriana enfrenta el dilema moral más complejo: colaborar indirectamente con su antiguo enemigo para frenar una amenaza mayor. El episodio entra en su tramo final cuando La Sombra lanza su movimiento más agresivo: una encuesta digital masiva manipulada que muestra que la mayoría del Valle ya no confía en ningún liderazgo. No es real, pero parece real. Y en la era digital, eso basta. Adriana convoca una asamblea diferente, no para votar, no para decidir liderazgo, para desconectarse. Durante 24 horas completas el Valle apaga redes sociales, medios digitales y transmisiones externas. Un acto radical en plena era tecnológica. La Sombra pierde acceso a su campo de batalla. Sin reacción inmediata, sin caos digital, sin viralidad. El silencio estratégico vuelve a romper su modelo. En la última escena intensa, Tomás confirma que la red de manipulación fue identificada públicamente gracias a expertos internacionales que se unieron tras la transmisión honesta de Adriana. La narrativa cambia otra vez. No es una historia de caída, es una historia de resistencia adaptativa. Pero justo cuando parece que superaron la amenaza digital, Victoria recibe un mensaje encriptado con una sola frase: el experimento fue exitoso. Fase 2 comienza pronto. Corte final. Adriana mira el horizonte nocturno entendiendo algo más grande. Ya no enfrentan individuos, enfrentan sistemas invisibles. Texto final en pantalla. El enemigo ya no busca poder, busca control mental. Y en la escena postcréditos, vemos a La Sombra observando múltiples pantallas con mapas de otras regiones marcadas en rojo. Valle Salvaje fue solo el inicio. La frase, fase 2 comienza pronto,
No era amenaza vacía, era cronograma. La sombra no improvisa, trabaja con métricas, comportamiento social, patrones emocionales y vulnerabilidades colectivas. Mientras el Valle celebraba haber resistido la primera ola digital, un nuevo fenómeno empezó a surgir lentamente. Conversaciones privadas filtradas, mensajes antiguos sacados de contexto, pequeñas dudas sembradas estratégicamente. No era ataque frontal, era erosión silenciosa. Adriana entendió algo fundamental. El enemigo ya no buscaba desacreditarla directamente, buscaba cansar a la gente, desgastar su energía colectiva, convertir la resistencia en agotamiento psicológico. Victoria detectó un patrón en los horarios de publicación. Coincidían con picos de actividad emocional nocturna, cuando las personas son más vulnerables. Tomás confirmó que la red usada por la sombra operaba con inteligencia artificial, capaz de adaptar narrativas en tiempo real, según las reacciones del público. El Valle no estaba enfrentando solo manipulación humana, estaba enfrentando un sistema que aprendía de ellos. La tensión aumentó cuando comenzaron a circular historias sobre supuestas divisiones internas entre Victoria y Adriana, rumores fabricados que mostraban desacuerdos estratégicos. Aunque falsos, lograron lo que la sombra quería, generar sospecha. La unidad ya no se rompía por ataques externos, sino por microdudas internas. Adriana convocó una reunión cerrada con el núcleo más leal y tomó una decisión radical. No responderían a cada rumor, no entrarían en el juego reactivo, crearían algo imposible de manipular, transparencia total en tiempo real. Lanzaron una plataforma abierta donde cualquier ciudadano podía verificar documentos, decisiones, presupuestos y procesos internos sin filtros ni edición. Fue un riesgo enorme, porque la exposición total deja vulnerabilidades, pero también elimina el misterio que alimenta la manipulación. La sombra observó el movimiento y ajustó su estrategia. Dejó de atacar al liderazgo y comenzó a atacar la autoestima colectiva. Campañas sutiles que sugerían que el Valle estaba aislado, que el mundo los veía como inestables, que su modelo no era sostenible. A los pocos días, encuestas externas mostraban caída en inversión regional. Empresarios empezaron a dudar, no por hechos, sino por percepción. Adriana comprendió que la batalla real era emocional. No bastaba con datos, necesitaban reconstruir confianza activa. Entonces organizó algo inesperado. Encuentros presenciales masivos, sin discursos, sin cámaras, donde la gente simplemente hablaba, cara a cara, compartía dudas, miedos, propuestas. El efecto fue inmediato. La narrativa digital perdió fuerza frente al contacto humano directo. La sombra intensificó la presión, filtró un documento interno, real, pero incompleto, para insinuar corrupción. No era falso, pero estaba manipulado, fuera de contexto. Por primera vez Adriana sintió el golpe personal. Su nombre fue cuestionado nuevamente, incluso por aliados históricos. Esa noche recibió un mensaje privado, desde un canal desconocido. La sombra quería reunirse, cara a cara, sin transmisiones, sin grabaciones. El encuentro ocurrió en un edificio neutral, vigilado discretamente. La sombra no era lo que muchos imaginaban. No buscaba dinero, no buscaba poder político. Buscaba demostrar que ningún sistema comunitario puede sobrevivir a la era de la percepción manipulada. Tu Valle es fuerte mientras crea en algo común, dijo con calma. Yo solo necesito que dejen de creer juntos. Adriana respondió con serenidad. Subestimas algo. No creemos en una narrativa, creemos en decisiones compartidas. La sombra sonrió porque sabía que la siguiente fase no era digital, era estructural. Al día siguiente comenzaron bloqueos administrativos desde instituciones externas, auditorías simultáneas, inspecciones fiscales, presión legal coordinada. No era ilegal, pero sí asfixiante. El Valle empezó a sentir cansancio real. La resistencia emocional es poderosa, pero el agotamiento constante debilita incluso a los más firmes. Tomás descubrió que la red de la sombra estaba vinculada a consultoras que trabajan asesorando gobiernos en estabilidad social preventiva. En otras palabras, manipulación anticipada. Valle Salvaje no era enemigo, era caso de estudio. Si lograban quebrarlo, demostrarían que cualquier modelo autónomo puede neutralizarse sin violencia. Adriana decidió cambiar completamente el terreno de juego. En vez de seguir defendiendo el Valle, anunció algo que nadie esperaba: expandir el modelo públicamente, invitar a otras comunidades a replicarlo oficialmente. Si el experimento se multiplica, deja de ser experimento. La sombra pierde ventaja cuando el laboratorio se vuelve movimiento. La reacción internacional fue inmediata. Comunidades pequeñas comenzaron a conectarse entre sí, compartiendo herramientas legales, económicas y comunicativas. El Valle ya no estaba solo. La red crecía orgánicamente, fuera del alcance de una sola campaña de manipulación. La sombra comprendió que la fase 2 había fracasado parcialmente, pero aún tenía una carta final: polarización extrema. Preparó un evento masivo con información diseñada para provocar enfrentamientos internos, físicos, no solo digitales. El riesgo era real. Si la tensión escalaba a violencia, todo el modelo moral del Valle se vería comprometido.
El episodio alcanza su clímax cuando miles se reúnen en la plaza bajo rumores cruzados. Seguridad reforzada, ambiente tenso, cámaras externas esperando conflicto. Pero Adriana sube al escenario y hace algo inesperado. No defiende, no acusa, no señala. Pide silencio absoluto durante 1 minuto completo. Miles de personas callan. El silencio rompe la escalada emocional. La manipulación necesita ruido, necesita reacción, necesita choque. Sin eso pierde potencia. Cuando el minuto termina, Adriana declara: si alguien quiere dividirnos, tendrá que hacerlo con verdad, no con ruido. La multitud responde con aplauso contenido, pero firme. La sombra observa desde la distancia, comprendiendo que el modelo del Valle no depende de ausencia de ataque, sino de capacidad de adaptación constante. Última escena. Victoria confirma que varias redes internacionales están investigando formalmente las consultoras detrás de la operación. El sistema que intentó manipular ahora está expuesto. Pero antes de cerrar el capítulo, un mensaje anónimo aparece en la plataforma pública del Valle. Fase 3 no busca dividir, busca reemplazar. Corte final. Adriana mira la pantalla, comprendiendo que la guerra evolucionó otra vez. Ya no intentarán destruir el Valle, intentarán imitarlo, infiltrarlo desde dentro. Texto final en pantalla. La resistencia no es un momento, es un proceso continuo. El mensaje Fase 3 no busca dividir, busca reemplazar. Dejó de ser enigma cuando comenzaron a aparecer iniciativas paralelas copiando exactamente el modelo del Valle, pero con pequeñas diferencias casi invisibles. Plataformas comunitarias idénticas, cooperativas clonadas, discursos inspirados en Adriana, pero con un tono más radical, más agresivo. Al principio parecía admiración, luego inspiración, después competencia y finalmente infiltración. Tomás detectó que algunas de esas nuevas comunidades estaban financiadas por fondos anónimos que coincidían con antiguas rutas de inversión del arquitecto, pero él seguía bajo investigación y sin capacidad visible de operar. Entonces la conclusión fue inevitable. La sombra no quería destruir el modelo, quería duplicarlo y controlar la versión alternativa. Si lograba posicionar una copia más eficiente, más seductora mediáticamente, podría desplazar al Valle original sin atacarlo directamente. El reemplazo no necesita guerra, necesita superioridad narrativa. Mientras tanto, dentro del núcleo interno comenzó algo más peligroso, pequeñas discrepancias estratégicas reales. Victoria creía que debían expandirse más rápido para no perder relevancia. Adriana insistía en consolidar primero antes de crecer. Tomás quedó en medio, intentando equilibrar, pero la presión externa amplificaba cada diferencia normal, convirtiéndola en rumor de fractura. Y entonces ocurrió lo impensable. Uno de los miembros fundadores del modelo colectivo anunció públicamente que se uniría a la nueva red alternativa, alegando que el Valle se estaba volviendo demasiado centralizado. Aunque sus palabras parecían ideológicas, el momento no fue casual. La sombra necesitaba una cara conocida para legitimar la copia. La traición fue más emocional que política. Adriana no mostró rabia, mostró decepción, porque entendía que el reemplazo funciona cuando alguien desde adentro valida la alternativa. Esa noche el Valle se llenó de debates reales, no manipulados, dudas auténticas sobre si el liderazgo rotativo estaba funcionando o si el modelo necesitaba actualización. Por primera vez, la amenaza no era externa ni digital, era evolución interna acelerada. Victoria enfrentó a Adriana directamente. Si no lideras con más firmeza, alguien más lo hará. Adriana respondió con calma. Si lidero con firmeza sin consenso, nos convertimos en lo que criticamos. La tensión ya no venía de campañas, venía del desgaste acumulado. Entonces Tomás descubrió la pieza final. La red alternativa tenía asesoría estratégica proveniente del mismo círculo de consultoras vinculadas a la sombra, pero ahora operaban bajo discurso de innovación social. No era sabotaje, era competencia, diseñada para absorber confianza. El golpe definitivo llegó cuando anunciaron un gran foro regional, invitando a comunidades aliadas del Valle, prometiendo recursos más rápidos, menos debate y resultados inmediatos. Tentador, demasiado tentador. Algunos aliados comenzaron a dudar públicamente. El Valle corría riesgo de quedarse aislado, no por ataque, sino por comparación. Adriana decidió asistir al foro sin aviso previo, no para confrontar, sino para escuchar. La escena fue tensa. Líderes jóvenes presentando cifras impresionantes, crecimiento acelerado, apoyo internacional, discursos potentes. Pero detrás de la eficiencia había algo frío, ausencia de participación real, decisiones tomadas por un pequeño comité oculto, maquilladas como consenso. Cuando le dieron la palabra, Adriana no atacó, no acusó, solo hizo una pregunta. ¿Quién puede cambiar una decisión aquí si no está de acuerdo? El silencio fue incómodo,
porque la estructura alternativa no tenía mecanismo real de corrección colectiva. Era rápida, sí, pero vertical. La sombra observaba, comprendiendo que el verdadero duelo no era poder contra poder, sino modelo contra modelo. De regreso al valle, Adriana convocó una reforma interna pública, no para reaccionar al reemplazo, sino para fortalecer su propia estructura. Abrió debate real sobre fallas, lentitud, procesos mejorables. El gesto fue inesperado porque mostró vulnerabilidad auténtica. La gente respondió, no con pánico, sino con participación activa. El modelo no era perfecto, pero era suyo. La red alternativa empezó a perder brillo cuando algunos de sus propios miembros exigieron más transparencia y no la obtuvieron. La copia reveló su límite, no toleraba cuestionamiento interno. La sombra enfrentó su primera grieta estratégica. El reemplazo funciona solo si parece superior, pero cuando se le exige coherencia, se expone su diseño artificial. En la escena final, el miembro fundador que traicionó al Valle solicita reunión privada con Adriana. Confiesa que la red alternativa prometía impacto inmediato, pero no permite disenso real. Se dio cuenta tarde. Adriana lo escucha sin dramatismo, porque entiende algo esencial. La resistencia no es pureza, es aprendizaje. El episodio cierra con ambas redes coexistiendo, pero con dinámicas opuestas. Una basada en velocidad controlada, otra en participación consciente. La sombra recibe informes de que el reemplazo no está consolidando lealtad, solo atracción temporal, y pronuncia una frase fría. Entonces, fase 4 no será reemplazar, será infiltrar. Corte final. Tomás detecta nuevos perfiles anónimos postulándose para roles internos en el valle. Perfiles perfectos, demasiado perfectos. La pantalla se oscurece con la frase: el mayor peligro no es el enemigo visible, sino el que aprende a parecer aliado. La palabra infiltrar dejó de ser teoría cuando los nuevos postulantes comenzaron a integrarse perfectamente en cada comité del valle. No cometían errores, no generaban conflictos, no destacaban demasiado. Eran impecables, demasiado impecables. Tomás empezó a notar algo inquietante. Todos compartían patrones similares de lenguaje estratégico. Usaban exactamente las mismas frases sobre eficiencia, optimización y modernización, como si hubieran sido entrenados bajo un mismo manual invisible. Adriana autorizó una revisión discreta, pero sin paranoia pública, porque el peor error sería convertir la sospecha en norma. La fortaleza del Valle siempre fue la confianza, no el control extremo. Sin embargo, los indicadores comenzaron a mostrar microcambios. Decisiones pequeñas que favorecían centralizar procesos, acelerar votaciones, reducir debate, para evitar desgaste. No era golpe frontal, era ajuste gradual de cultura. Victoria empezó a sentir que algo se estaba deslizando bajo la superficie, como arena moviéndose lentamente hasta cambiar la forma completa del terreno. Entonces ocurrió el quiebre. Una propuesta aparentemente técnica fue aprobada para modificar el sistema de verificación ciudadana, haciéndolo más ágil, más digital, menos presencial. Eficiente sí, pero eliminaba el espacio físico donde la comunidad discutía cara a cara. Adriana entendió el riesgo inmediato. La sombra no necesitaba destruir la estructura, solo debía digitalizarla completamente, porque la manipulación es más efectiva cuando todo pasa por pantallas. El debate interno se volvió tenso. Algunos defendían la modernización, otros advertían que el contacto humano era el núcleo moral del modelo. Por primera vez la división no era rumor, era real. Y en medio de esa tensión, Tomás descubrió la pieza devastadora. Uno de los infiltrados tenía comunicación cifrada activa con la red de consultoras externas, pero no era el más nuevo, era alguien que llevaba meses ganando confianza, participando en asambleas, ayudando en reformas, demostrando compromiso. Su nombre era Mateo, uno de los perfiles más admirados por su capacidad técnica y su aparente humildad. La traición no era ideológica, era estratégica. Mateo no odiaba el Valle. Creía sinceramente que el modelo necesitaba evolucionar hacia algo más estructurado, más profesional, menos emocional. La sombra no reclutó enemigos, reclutó reformistas convencidos. Adriana decidió confrontarlo en privado, sin exponerlo públicamente. La conversación fue brutalmente honesta. Mateo admitió que trabajaba como enlace indirecto, proporcionando análisis internos para optimizar el modelo.
según asesores internacionales. No veía eso como sabotaje, sino como mejora. Adriana comprendió entonces la dimensión real de fase 4. No era infiltración para destruir, era infiltración para rediseñar desde adentro, lentamente, hasta que el valle dejara de reconocerse. Mateo argumentó que la horizontalidad absoluta genera lentitud, que el mundo real exige rapidez competitiva, que la comunidad podría mantenerse, pero con dirección más firme. Adriana respondió con una frase que marcó el punto central. Si cambiamos nuestra esencia para sobrevivir, dejamos de ser lo que intentamos salvar. La tensión se extendió cuando Victoria propuso exponer públicamente la infiltración, pero Tomás advirtió que hacerlo sin contexto podría generar caza de brujas y paranoia colectiva. La sombra esperaba precisamente eso, que el valle se volviera desconfiado hasta fracturarse solo. Entonces Adriana tomó la decisión más arriesgada hasta ahora: no expulsar a Mateo, no ocultar la información, convocar una asamblea abierta donde él mismo explicaría su postura frente a todos. El día llegó. Plaza llena, ambiente eléctrico. No de odio, sino de incertidumbre. Mateo habló primero. Explicó su visión, defendió eficiencia, defendió estructura, defendió profesionalización, sin negar su contacto externo. La multitud escuchó sin interrumpir. Luego Adriana tomó la palabra. No acusó, no dramatizó. Solo preguntó a la comunidad qué valoraban más: velocidad o participación, control o confianza, expansión o coherencia. El debate fue intenso, pero diferente. No era manipulación externa, era confrontación honesta de modelos internos. La sombra observaba, esperando que la polarización explotara, pero algo inesperado ocurrió. El valle no eligió extremos, eligió integración. Decidieron mantener su estructura participativa, pero crear un comité técnico supervisado públicamente, con límites claros, transparencia total y rotación obligatoria. Mateo aceptó someter su rol a ese marco colectivo, renunciando a cualquier vínculo externo. La infiltración fue absorbida, transformada en aprendizaje. La sombra comprendió que su mayor obstáculo no era la estructura del valle, sino su capacidad de autorregularse sin destruirse. Última escena nocturna. Adriana camina sola mientras Tomás confirma que la red externa perdió acceso directo a información estratégica. Pero antes de cerrar la noche, un nuevo reporte llega. Varias comunidades que replicaron el modelo del valle no tienen la misma capacidad de autorregulación y están siendo infiltradas con mayor éxito. La batalla ya no es solo local, es regional. El texto final aparece lentamente. No basta con resistir. Hay que enseñar a resistir. Corte a negro. Bomba. La alerta llegó antes del amanecer. Una de las comunidades aliadas más sólidas, San Lirio, declaró estado interno de crisis. Su plataforma había sido tomada parcialmente por un comité técnico que aceleró reformas sin consulta abierta. El discurso era familiar: eficiencia, estabilidad, crecimiento rápido. Pero detrás del lenguaje pulido, comenzaron a suspender asambleas presenciales temporalmente y a centralizar decisiones por seguridad. Adriana entendió al instante. Fase 4 no buscaba destruir el valle original, sino probar que sus aliados no resistirían el mismo nivel de presión. Si San Lirio caía, el efecto dominó sería devastador. Victoria propuso enviar un equipo de apoyo inmediato. Tomás advirtió que una intervención directa podría ser usada como prueba de que el valle impone su modelo sobre otros. Exactamente la narrativa que la sombra quiere posicionar. Entonces, Adriana eligió una tercera vía: viajar sola, sin anuncio oficial, sin comitiva, sin cámaras. Llegó a San Lirio como ciudadana, no como líder. Lo que encontró fue más complejo de lo esperado. La comunidad estaba dividida, no por odio, sino por cansancio. El comité técnico prometía resultados rápidos, contratos firmados, inversiones aseguradas, infraestructura moderna, mientras el modelo participativo parecía lento en comparación. Y cuando la fatiga se instala, la promesa de velocidad seduce. Adriana pidió asistir a una reunión interna.
El ambiente era tenso, pero respetuoso. Escuchó argumentos a favor de la centralización, escuchó miedos sobre perder identidad, escuchó jóvenes que querían expansión inmediata y mayores que temían repetir errores históricos. No era manipulación pura, era choque generacional amplificado estratégicamente. Esa noche recibió un mensaje cifrado de la sombra. No necesito destruir tus aliados, solo ofrecerles algo que tú no puedes prometer: certeza. Adriana respondió con silencio, porque sabía que la certeza absoluta es ilusión peligrosa. Al día siguiente propuso algo inesperado: un experimento público comparativo. Durante 30 días, San Lirio operaría con 2 modelos paralelos, en áreas distintas, uno participativo y otro técnico centralizado, con métricas abiertas y evaluación comunitaria final. Sin imposición, sin propaganda. Solo resultados visibles. La propuesta descolocó al comité técnico, porque aceptarla significaba someterse a evaluación real. Rechazarla revelaría miedo. Aceptaron convencidos de que la eficiencia vencería. Las semanas fueron intensas. El modelo técnico mostró avances rápidos, pero también decisiones impopulares tomadas sin consulta. El modelo participativo avanzó más lento, pero mantuvo cohesión social y menor rotación interna. Tomás, desde el valle, monitoreaba indicadores emocionales en redes locales, detectando menor polarización donde había debate abierto. Victoria coordinaba apoyo logístico sin interferir directamente, cuidando que nadie pudiera acusar injerencia externa. A mitad del experimento apareció un giro inesperado. Un documento filtrado reveló que el comité técnico tenía acuerdos preliminares con una firma internacional, vinculada indirectamente a las consultoras de la sombra. No era ilegal, pero sí opaco. La comunidad reaccionó, no con furia, sino con preguntas públicas, exigiendo claridad. El contraste se volvió evidente. Eficiencia sin transparencia genera desconfianza acumulativa. Mientras tanto, la sombra ajustaba narrativa en medios externos, presentando el experimento como prueba de que el modelo del valle necesita validación constante para sobrevivir, intentando sembrar la idea de fragilidad. Pero la transmisión abierta de cada resultado debilitaba esa línea. El día 30, la asamblea final fue masiva. Votación pública, no sobre personas, sino sobre principios. San Lirio decidió mantener estructura participativa, incorporando herramientas técnicas bajo supervisión comunitaria estricta. El comité técnico no fue expulsado, fue integrado bajo límites claros. La infiltración fue neutralizada, no por confrontación, sino por evidencia comparativa. La noticia se expandió rápidamente. Otras comunidades solicitaron el mismo formato de experimento público. La sombra observó cómo su estrategia regional empezaba a generar anticuerpos colectivos en vez de fracturas. Adriana regresó al valle con una comprensión más profunda. La batalla ya no era contra infiltración puntual, sino contra la seducción de soluciones rápidas en tiempos de incertidumbre. En la escena final, Victoria recibe informes de que una nueva red, aún más sofisticada, está promoviendo liderazgo carismático individual en comunidades jóvenes, una versión emocional del reemplazo, no técnica, sino inspiracional. Tomás añade que esa red no usa consultoras, usa influencers sociales entrenados en persuasión masiva. La amenaza evoluciona otra vez. Ya no es estructura ni eficiencia, es carisma concentrado. Adriana mira el horizonte y dice en voz baja: si convierten la esperanza en espectáculo, perderemos algo más que autonomía. Pantalla final. La resistencia del futuro no será solo institucional, será cultural. Corte a negro. El nuevo rostro apareció sin anuncios oficiales, sin estructuras visibles, sin consultoras detectables. Solo una transmisión en vivo, sencilla, fondo neutro, mirada directa, voz firme. Su nombre era Gael, joven, carismático, discurso emocional impecable. No atacaba al valle, no criticaba a Adriana. Decía algo mucho más peligroso. Admiro lo que hicieron, pero el mundo necesita algo más grande, más rápido, más inspirador. En cuestión de días, millones comenzaron a compartir sus palabras. No prometía control técnico, prometía épica colectiva. No hablaba de eficiencia, hablaba de destino. La narrativa cambió. El valle ya no era modelo de resistencia, era presentado como primer paso de algo más ambicioso. Gael proponía una red global de comunidades autónomas,
lideradas por referentes visibles, fuertes, con identidad clara, sin procesos largos, sin asambleas eternas. La participación es valiosa, pero la dirección es imprescindible, repetía. Su mensaje no era autoritario, era seductor, especialmente para los jóvenes, que querían impacto inmediato. Victoria advirtió que esta vez no había rastro de la sombra, pero Tomás detectó algo familiar en los patrones de amplificación digital. No era ataque, era impulso estratégico, invisiblemente financiado. El carisma estaba siendo optimizado. Adriana decidió observar antes de reaccionar, porque entendía que enfrentarlo frontalmente lo convertiría en mártir. Gael pidió un encuentro público, transmitido globalmente. No debate, no confrontación, conversación generacional. La plaza volvió a llenarse, pero el ambiente era distinto. No tensión, no miedo, expectativa. Gael habló primero. Reconoció la lucha del valle, la valentía, la coherencia. Luego planteó su visión. Expansión acelerada, liderazgo fuerte, identidad clara, movimiento continental, con símbolo y rostro visibles. El mundo no sigue procesos, sigue personas, dijo con calma. La multitud estaba dividida, fascinación y duda. Adriana tomó la palabra, sin competir en energía, sin teatralidad, solo verdad. Si el movimiento depende de una figura, caerá cuando esa figura falle. Si depende de conciencia colectiva, puede sobrevivir a cualquier error. No fue discurso épico, fue reflexión profunda. Gael respondió con una frase que estremeció a todos. La historia la cambian quienes se atreven a liderar sin miedo a concentrar responsabilidad. El choque no era ideológico, era filosófico. Velocidad versus profundidad. Inspiración versus estructura. La transmisión se volvió tendencia mundial. #Gael versus Adriana explotó en redes. Pero algo inesperado ocurrió. Durante la conversación, Adriana invitó a Gael a responder preguntas directas de la comunidad, sin filtro, sin moderador preseleccionado. Algunas fueron incómodas, sobre transparencia, sobre toma de decisiones, sobre mecanismos de corrección. Gael respondió con seguridad, pero cuando le preguntaron, ¿quién puede removerlo si se equivoca? El silencio fue breve, pero perceptible. Ese instante cambió la percepción. No fue derrota, fue humanización. La gente vio que el carisma también necesita límites. Después del evento, Gael pidió reunión privada. Admitió que su intención no era destruir el modelo, sino trascenderlo. Creía sinceramente que el mundo necesita líderes visibles para acelerar transformación. Adriana le respondió algo que marcaría el cierre. El liderazgo no se elimina, se distribuye. Propuso algo inesperado. Integrar a Gael no como figura central, sino como vocero temporal rotativo, dentro de la red, con responsabilidad compartida. Gael dudó, porque su propuesta original giraba alrededor de identidad personal. Aceptar significaba renunciar a protagonismo absoluto, pero también le permitía demostrar coherencia. Finalmente aceptó someter su liderazgo a evaluación colectiva trimestral, pública. La decisión sacudió la narrativa. La sombra observaba, comprendiendo que cada intento de concentración terminaba absorbido y reformulado por el valle. La última escena muestra a múltiples comunidades conectadas, no por un rostro único, sino por una red de voces diversas. Gael hablando en una asamblea, pero sentado entre otros, no por encima. Adriana caminando entre jóvenes, sin escenario elevado. Victoria coordinando alianzas internacionales. Tomás fortaleciendo blindajes digitales. La amenaza no desapareció, evolucionó, pero el modelo también. La pantalla se oscurece lentamente, mientras una frase aparece. El poder que se comparte se vuelve cultura. Y en la escena final, silenciosa, vemos a la sombra cerrando una carpeta marcada. Fase 4. No frustrada, no derrotada, solo pensativa. Murmura. Entonces habrá que reinventar el juego.